acá y si estamos escuchando, si estamos conectados, aunque yo no lo conozca, aunque nunca lo haya visto, pero si usted hoy está escuchando esta palabra, es porque de alguna manera has tenido un encuentro con Dios. Pero tener un encuentro con Dios significa que yo quiero entenderlo, que yo voy a entenderlo, que voy a caminar conforme a lo que Dios me muestra. Aún así, sucede que no pasa. Que el pueblo cristiano conoce, tiene un encuentro con Dios, Dios le habla. ¿Cuántos cristianos conocemos que constantemente dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado? Pero aún así, no entienden a Dios. Hacemos las medidas a la mente humana, pensando en Dios, pero a la mente humana, a la medida humana. Y Dios quiere que podamos entender, que nos conectemos con la mente de Él. La mente de Dios es superior. Voy a pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo. Y dice en el capítulo 13, voy a leer el versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Pensemos en esa circunstancia. Un hombre encuentra un tesoro escondido y lo ve, y ve lo que vale el tesoro, lo ve tan grande, tan extraordinario, que se va, lo esconde y se va y vende todo lo que tiene. No dice que vende algunas cosas, vende todo lo que tiene para ir y comprar ese campo donde está el tesoro. Y dice que así es el reino de los cielos. Entonces, pensemos por un instante, anhelamos a Dios, pero no lo entiendes. Encontramos el tesoro. Si tú estás acá, si hoy has destinado el tiempo de esta mañana para oír la palabra de Dios, es porque encontraste el tesoro y sabes el peso y la contundencia del tesoro. Pero la mente divina, la mente de Dios nos enseña que vende todo para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Pero el hombre quiere quedarse con el tesoro sin entregar lo que tenía, conservando todas las cosas que había adquirido en el mundo, porque les da tanto valor como al tesoro, y aunque diga que no, no se desprende de ellas. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el verdadero tesoro? Esta mañana debía traer un mueble y cuando abrí el mueble encontré en ese mueble 4 conchitas de huevo que en algún momento mis hijos las perforaron por un extremo, sacaron el huevo, se quedaron con la conchita, la dejaron secar en unos palitos, luego las pintaron y le hicieron unos rostros y luego agarraron unos papelitos y escribieron mensajes. Metieron los papelitos dentro de esos huevos y me los regalaron.
y yo tenía que sacar los papelitos. Y yo lo había guardado ahí en ese lugar. Y cuando lo destapé me encontré y entonces volví a sacar los papelitos. Y en esa letra de niño de segundo, tercero primaria, un poco torcida, con distancias entre las letras, decía: papi, te amo con todo mi corazón. Encontré un tesoro. Ese es un tesoro. Entonces, saqué los papelitos, volví a agarrar una pinza para sacar los papelitos y los acomodé y fui y los guardé en un lugar donde yo tengo guardados todos mis tesoros. Esos tesoros son producto de la presencia de Dios. ¿Cuántos hogares hay donde sus hijos no le dicen a sus padres: papá, te amo? ¿O cuántos hogares hay donde los hijos no piensan que su papá es el mejor? Eso es un tesoro. Pero muchas veces, aún siendo cristianos, aún habiendo encontrado el tesoro, la gente se mueve en torno a otras cosas y tienen otras prioridades, entre comillas, para el tesoro. Pero Dios nos ha enseñado con mucha claridad que es mejor entregar todo lo que se tiene para comprar. Y es como toda la palabra de Dios, es una parábola. Es para que tú trasciendas en el pensamiento y comprendas que las cosas divinas valen mucho más que las cosas terrenales. Quizás nos concentramos tanto en las cosas de la tierra, en las cosas de la carne, en las posesiones, en personas, y olvidamos el espíritu, olvidamos lo que trasciende. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 32 dice: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Y yo quiero que prestemos mucha atención a este pasaje. Vi al Espíritu descender del cielo. Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona. Y quiero hacer énfasis: persona. No es un amuleto, no es una fuerza. Es la tercera persona de la Trinidad. Persona. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo entiendo que cuando se aclara que algo sucede es porque podría no suceder. Es decir, dice: y vi al Espíritu permanecer, sobre él. ¿Cuántas veces, cuántas personas hemos conocido que han tenido un encuentro, que han recibido el Espíritu, pero que el Espíritu no permanece? Cuando has tenido ese tiempo especial en que Dios te habló, en que Dios susurró a tus oídos y te tocó y te transformó y tu piel se erizó y no sabías si era fuego, si era calor, si era frío, no sabías si temblar, no sabías si caer, no sabías si saltar, pero era el Espíritu ahí.
Y después de eso, no permaneció. Pero no fue por decisión del Espíritu, fue por decisión de ese cristiano. Anhelas a Dios, pero no lo comprendes, no lo entiendes. No puedes entender la voluntad de Dios. Dios nos pide que lo entendamos. Dios nos conecta. Anhelamos la mente de Cristo porque nos conecta con Dios. Eso nos lleva a otro nivel. Yo no puedo pensar en tener un vínculo con Dios y estar pensando en leyes, y estar pensando en castigos, estar pensando en pecados, estar pensando en fornicar, estar pensando en lo que me aparta de Dios. No puedo, no es viable, no es viable. O estás permitiendo que permanezca sobre ti el Espíritu de Dios, o simplemente lo has sacado de tu vida. No pienses que es sí, pero no. La iglesia cristiana tiene la tendencia a ser permisiva para que los fieles no se vayan. Pero eso no es lo que dice la palabra. O estás o no estás, o eres o no eres. Quién eras no importa, quién eres ahora sí importa. ¿Le das a Dios el primer lugar? ¿O utilizas todas las cosas a tu alrededor para justificar? Porque la justificación o el echarle la culpa a los demás es una estrategia del enano. Voy a hablar de un caso particular, pero que lo he visto en muchas personas. Un hombre que cada vez que tenía dinero se embriagaba y se drogaba hasta quedar en posición de calle. Y luego le decía a su mamá o a su papá: la culpa es suya. Usted no me amó. Y repetía y repetía y repetía cosas. Esas son estrategias del enano. No justifiques. Dios te pide que vendas todo por el privilegio de tener el tesoro genuino, el tesoro real, el verdadero tesoro. Y que el Espíritu Santo permanezca sobre ti. Hay una historia en el libro de Jueces Esta historia muchas veces la hemos tratado, pero hay un pasaje acá que me ha llamado muchísimo la atención. Y estamos hablando de Sansón. A Sansón nos lo han convertido en una comiquita, en un héroe fortachón. Pero Sansón tiene un peso tremendo dentro de la historia hebrea. Y en el capítulo 16 se habla de Sansón y Dalila. Y cuando tú estudias la historia de Sansón, Sansón antes de nacer había sido escogido un nazareno. Dice, antes de que lleguemos allá, nazareo. Cuando se habla en el capítulo 13 del nacimiento de Sansón, dice en el versículo 5, porque concebirás y darás a luz un hijo,
no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Aquí estamos hablando del anuncio del nacimiento de Sansón. Los nazareos eran consagrados a Dios. Habían dos particularidades en ellos. Una es que no podían consumir nada que tuviese que ver con la vid, es decir, con el vino. Nada, ni nada que tuviese alcohol, estuviese fermentado, dice la palabra. Pero adicionalmente, no se les cortaba el cabello. Ellos eran consagrados para Dios, consagrados. Y digamos que eran dos cosas que estaban establecidas por una norma. Pero en el versículo 16, y bueno, cuando habla de que Sansón se va a casar, Sansón decide casarse con una filistea. Y le dice su familia, pero ¿cómo? No hay entre toda tu gente, entre todos tus parientes. Y se refiere entre el pueblo de Dios. Una mujer que pueda agradarte, que tienes que ir a buscarla entre los enemigos. Pero bueno, era para un nazareo, ¿no? Sin embargo, la palabra dice, no harás yugo desigual. Y muchas veces los cristianos terminan involucrándose con personas no cristianas. Un amigo que aprecio mucho, hace un año me contó que iba a montar un negocio en sociedad. Y le pregunté, ¿y tu socio es cristiano? Y me dijo, no, realmente no. Él es mi cuñado. Tengo una relación con él buenísima. Hemos hecho muchas cosas juntos, nunca hemos tenido problema. El tipo es extraordinario, realmente. Por hecho, lo único que le falta es que yo lo lleve a la iglesia. Yo ya lo he llevado un par de veces. No es cristiano, pero el tipo es muy querido. Hoy día solo quiere que alguien le compre su parte. No hará yugo desigual. Y en el versículo 16, en el capítulo 16, perdón, en el versículo 20, haciendo un pequeño resumen, Sansón está con Dalila. A Dalila le ofrecen una recompensa para que logre obtener el secreto por medio del cual él tenía el poder. Y Sansón le había dicho cosas que no eran ciertas para simplemente congraciarse con ella. Sin embargo, cada vez que le revelaba algo que no era cierto, venían los filisteos y lo atacaban y hacían lo que él había dicho que tenían que hacer para que él quedara sin poder. Pero él no pudo entender, comprender que Dalila realmente era quien lo estaba entregando. Y finalmente, pues terminó diciendo su secreto. Y dice en el versículo 20, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía, y quiero pedirles que resalten ese pasaje en su Biblia, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Porque creemos que a Dios lo podemos guardar y sacar del bolsillo como queramos. Porque creemos que a Dios lo podemos sobornar. Porque creemos en esa teología de que puedes hacer lo que quieras, que luego dices perdóname y ya pasó.
Y no es cierto. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, no hay perdón. Y después del perdón viene la restauración. Y a veces las restauraciones son procesos dolorosos. Sansón creía que podía jugar. Él tenía que guardarse. Él tenía una misión, había sido predestinado, escogido antes de. Pero aún así, su afición por las prostitutas, por la vida desordenada, aprovechándose del poder y de la bendición que tenía, lo llevaron a ser víctima. Porque después de esto, como Dios lo había abandonado, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Qué triste, qué pasaje tan triste. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Qué triste que pase a un cristiano que no sepa que el Señor lo ha abandonado, que esté tan distraído en las cosas del mundo que no pueda percibir lo espiritual, que aun cuando anhele a Dios no lo pueda comprender. Y al no comprenderlo, pues no se da cuenta que Dios lo había abandonado. ¿Estás aquí? ¿Estás escuchando esta palabra? No podemos decir que esto es un accidente. Estás aquí por una razón. Dios te trajo, Dios te puso, Dios te llevó a que te conectaras. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. La palabra de Dios es clara y es contundente. Tú no estás aquí por un accidente, pero necesitas que tu mente se conecte con la mente de Dios. No puedes seguir pensando con una mente humana, con valores humanos, con condiciones humanas, con leyes humanas. Tienes que pensar desde lo divino, porque a eso nos ha llamado Dios. Y la tercera persona debe permanecer, porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Pero el Espíritu Santo no es para que hagas espectáculos, para que brinques, para que hagas bobadas o cosas. El Espíritu Santo es para que vivas conforme a la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, capítulo 13, perdón, versículo 14, dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Este pasaje quizás tú lo has leído muchas veces, o quizás lo habías leído alguna vez, o quizás lo habías escuchado alguna vez.
quiero que le presten mucha atención también a este pasaje. Que la gracia del Señor Jesucristo, primera persona, el amor de Dios, segunda persona, y la comunión del Espíritu Santo. Comunión es común, unión, la unidad con el Espíritu Santo que permanece. Tercera persona, sean con todos ustedes. Y el Espíritu Santo es una persona. Tú no puedes encender y apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre. Es una persona. Las personas no aparecen ni desaparecen, no se esconden. Es una persona. En consecuencia, tú no puedes, cuando necesitas algo, decir: Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, protégeme, Espíritu Santo, sáname, Espíritu Santo, guárdame. Y después no está. El Espíritu Santo está siempre. Siempre. En consecuencia, si tú tienes un servicio, si tú vas a encontrarte con Dios, el Espíritu Santo te manifiesta que debes estar a tiempo. El Espíritu Santo te manifiesta que no hay nada más importante, que no hay paseo, que no hay otras cosas, que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. El Espíritu Santo te muestra que si te comprometes con Él, te cumples. No lo puedes esconder como te convenga. Porque tú quieres que ese vínculo con Dios te prospere. Debería ser eternamente, ¿no? Ahora, si lo que tú quieres es que el Espíritu de Dios te prospere aquí en la tierra, pues estás equivocado. Porque mi conexión con Dios es para mi eternidad. Estoy trabajando sobre mi eternidad. Si tú te conectas para tener resueltas tus situaciones terrenales y poder vivir en la carne, no, te equivocaste. Te equivocaste. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Y en el libro de Efesios dice un pasaje, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, dice: no agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para que el día de la redención, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y revisemos algo. En la versión Reina Valera dice, aquí dice: no agravien. En la versión Reina Valera, no contristen. ¿Sí? ¿Qué significa contristar? Significa entristecer. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo cuando las cosas que hacemos no corresponden a lo que Dios nos ha mandado, a lo que Dios nos ha pedido? Cuando estamos pensando desde la mente humana, pero sin la perspectiva divina. La perspectiva divina es tan distinta, es tan diferente. Los valores de Dios son tan distintos. Alguien nos escribe y nos dice: qué lindo como ministran mientras las mujeres andan forradas con esos pantalones. Y yo pienso,
Anhelo con todo mi corazón que Dios bendiga todas las iglesias donde se predique la palabra, sea cual sea su manera de percibirla, porque lo que hacen es bueno, porque quieren servirle a Dios y porque Dios me ha enseñado que si yo le sirvo, yo amo. ¿Y a quién tengo que amar más? A mis hermanos en Cristo. Pero lastimosamente, el único ejército que se autodestruye es el ejército cristiano. Unas iglesias contra otras. Hoy, desde La Semilla, bendecimos todas las iglesias cristianas, pentecostales, bautistas, de pensamientos radicales, de pensamientos que Dios unja a los pastores, a los siervos, y que todas las ovejas puedan recibir palabra viva. Para nosotros, qué privilegio tan grande que se levanten y se levanten y se levanten y se levanten siervos, porque es llevar la palabra, eso nos manda Dios. Sin embargo, cuando fue escrito el texto donde dice que la mujer no se vista como los hombres, en aquella época la vestimenta de los hombres y las mujeres eran casi idénticas. Y si ustedes revisan incluso las películas que tratan de llevar a las vestimentas, encontrarán que las mujeres y los hombres se vestían de falda. ¿Qué marcaba la diferencia? El color del cinturón, porque el de los hombres casi no se notaba, prácticamente era blanco, mientras que las mujeres se ponían colores. Ese texto también debemos verlo fuera del contexto cuando consideramos que en aquella época no existían los pantalones. Y hoy día el 90 y tanto % de las mujeres del mundo usan pantalón. Y si nosotros vamos a censurar a una mujer porque usa pantalón, entonces muchas mujeres no podrían entrar. Pero adicionalmente, yo quiero decirles algo más. No es el pantalón que te pones, es cómo lo llevas, es tu integridad. Y hay de aquellos que no miran el pantalón, sino miran con morbo, porque el pecado está en ellos, no en la persona que se pone un pantalón. Dios es amor. Dios nos manda amar. Y en su infinito amor, Dios espera que la única forma que nosotros tengamos de entendernos como pueblo es por medio del amor. De hecho, a Jesús le preguntan, acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 37. 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús. Ese es el mandamiento más importante de toda la ley. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora,
yo quiero que hagamos una reflexión. ¿Me amo? ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? Cuando tú te miras al espejo, ¿te sientes feliz? Yo cuando me miro al espejo puedo pensar que ya tengo algunas arrugas, que tengo expresiones marcadas, que tengo canas, y entonces ya no me veo simpático. Podrías pensar, wow, me estoy volviendo viejo. Sin embargo, la palabra dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando yo me miro al espejo veo la obra de Dios. Y sin caer en narcisismo, sino desde la perspectiva espiritual, solo tengo gratitud con Dios por fijarse en mí. Por lo que tengo, por mi esposa, por mis hijos. Porque el hogar es un tesoro. Desde la perspectiva del mundo no lo puedes ver. Desde la perspectiva del mundo, un hogar es una carga. Hay que trabajar muy duro. Desde la perspectiva del mundo, un hogar es una prisión porque ya no puedes salir con otras mujeres sin que esta mujer me esté molestando. Desde la perspectiva del mundo, ya no puedes comprarte cosas porque tienes que pensar primero en tus hijos. Pero desde la perspectiva divina, qué privilegio tener una esposa. Qué privilegio tener hijos. Qué privilegio trabajar por ellos. Anhelas a Dios, pero no lo comprendes. Es tiempo de comprender a Dios. No hablemos de Dios, comprendamos lo que Dios quiere y vivamos conforme a lo que Dios pretende. Vivamos en amor como verdaderos hermanos en Cristo. Quizás nos dará para otra reunión entender qué quiso decir el pasaje que decía que la mujer no se vista como el hombre, pero les hago una antesala. A veces escuchamos decir, en esa casa la que tiene los pantalones es ella. Si nos vamos al origen del refrán, la palabra está diciendo que el hombre sea el sacerdote, que no asuma la mujer la condición de sacerdote, porque el hombre es el sacerdote, el que responde, el que tiene que proveer, el que tiene que dar el ejemplo. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Romanos. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 10, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no perjudica al prójimo. Tú no dañas a nadie con amor.
Así que amando, estás cumpliendo la ley. Anhelas a Dios, pero no lo comprendes. Bueno, hoy podríamos pensar, yo quiero comprenderte, Padre. Yo quiero comprenderte. No quiero que sea mi lógica, no quiero que sea mi perspectiva, sino la tuya, y que mi mente pueda conectarse con la tuya. Anhelamos a Dios y queremos comprenderlo. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero pedimos, Señor, que tu palabra tenga poder transformador en nuestras vidas. Y para eso hoy, una vez más, Señor, te abrimos nuestro corazón y te recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Te recibimos para que gobiernes, para que seas realmente el Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque siempre hemos querido el tesoro, Señor, pero no hemos sido capaces de desprendernos de lo que nosotros considerábamos nuestros tesoros. Y por eso no hemos podido comprar el terreno, Señor. Perdónanos, pero ayúdanos a que nuestra mente se conecte con la tuya, para que nuestra lógica esté unida a la tuya, nuestros pensamientos estén inspirados por tus pensamientos y nuestros sentimientos sean generados desde tu corazón, Señor. Ayúdanos a cambiar lo necesario, a dejar atrás todas esas cosas que no nos han permitido avanzar, porque hemos conservado como tesoros, cuando hemos querido asumir posiciones que no nos corresponden, cuando hemos querido convertirnos en voceros de la ley, cuando siempre descalificamos todas las cosas para decir que nosotros sí las hacemos bien, cuando señalamos a nuestros hermanos y los condenamos en lugar de amarlos como tú nos mandas. Padre, queremos ser verdaderos cristianos, queremos honrarte, tenerte en el lugar que tú mereces, el primer lugar, el primer amor, estar aferrados a ti, Señor, nunca fallarte una cita, nunca tener pereza para ti, Señor, nunca llegarte tarde, honrarte con nuestra manera de vivir, dejar atrás todas las cosas que sean necesarias con tal de alcanzar el tesoro que tú eres en mi vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por estar en mi vida.